Hola a todos, bienvenidos. Lo primero que quiero aclarar es que esto no es una video respuesta a una video respuesta a una video respuesta a una entrevista donde se comentó sobre una figura mediática. Voy a considerar que dato mata relato es un refrán, una frase anónima que, más bien que no tener un autor concreto, ha sido generada por una sonancia casual del castellano. La idea expresada en el refrán dato mata relato tiene una larga tradición en la cultura occidental moderna, que se remonta a la anécdota verdadera o falsa de Galileo, donde supuestamente este dejó caer unas pesas desde la torre de Pisa para refutar a los aristotélicos. La filosofía de los empiristas ingleses, para quienes todo lo que está en la mente estuvo primero en los sentidos, es la única que le da la razón a dato mata relato. El problema es que hace siglos que nadie cree en esa filosofía. El empirismo, que tuvo inicialmente el apoyo del sentido común, empezó a hacer agua por todas partes al ser analizado en detalle, a medida que otros pensadores se iban dando cuenta de sus absurdos, de sus paradojas. Cualquier pensador actual, al margen de cuál sea su filosofía, de su opinión personal, va a estar de acuerdo en que los datos necesitan un marco mental en el cual se encuadren, y este marco va a ser el que les dé sentido. Este marco mental está delimitado por el lenguaje en el que se expresan los datos, por la proyección mediante la cual las observaciones empíricas se convierten en palabras, y por el criterio de validación, el cual establece qué proposiciones son verdaderas y qué proposiciones no lo son. El criterio de validación no puede nunca, jamás, por lógica, estar basado en las observaciones, en los datos, porque se requeriría un criterio de verdad para establecer que esas observaciones confirman nuestro criterio de verdad. Pero para esto haría falta un criterio de verdad que justifique, etcétera, etcétera. Así ad infinitum. Por ejemplo, al ver caer dos pesas desiguales al mismo tiempo, yo estoy presuponiendo las definiciones de los conceptos dos, pesas, caer, desigualdad, identidad, tiempo. También estoy aceptando que mi experiencia visual puede convertirse en una proposición adecuada a la realidad diciendo, vi caer dos pesas al mismo tiempo, aunque lo que yo vi no fue una proposición. Finalmente, estoy postulando el criterio de verdad, lo que veo con mis ojos es más importante que la autoridad de Aristóteles, quien dice que el experimento de la torre de Pisa refutó a Aristóteles está haciendo una elipsis, y una elipsis más bien temeraria. Un grupo muy numeroso de personas se ha puesto de acuerdo en tres reglas convencionales, que son simplemente un acuerdo, un pacto, que todos se ponen de acuerdo en respetar. 1. Vamos a usar una terminología neutral para poder comunicarnos con independencia de nuestras creencias e hipótesis personales. 2. Solo vamos a aceptar observaciones reproducibles y cuya interpretación no requiera más que tener dos ojos en la cara. 3. Vamos a aceptar que lo que ven nuestros ojos tiene prioridad sobre cualquier autoridad. Dentro de este grupo, y solo dentro de este grupo, dato mata relato. Y esta limitación es la que no suele ser tenida en cuenta. Una proposición como mañana va a llover salvo que no llueva es irrefutable, porque todo hecho observable, es decir, todo dato, aporta evidencia empírica que la confirma. Viceversa, cuando de una hipótesis se exige que pase un criterio de verdad imposible, simplemente no tiene sentido intentar demostrarla. Estoy dispuesto a oír su hipótesis, y si demuestra que es verdadera, a cambiar mi opinión. Pero no voy a aceptar ninguna observación hecha en días de lluvia, ni tampoco ninguna observación hecha en días que no llovió. Bueno, esto es solo una forma curiosa y complicada de decir que no va a cambiar de opinión sin importar las evidencias en contra.
Finalmente, no tiene sentido discutir con alguien que habla en alguna clase de neolengua donde las palabras no son neutrales, donde no se distingue entre el hecho y la interpretación del hecho, sino que cada concepto define un hecho interpretado. Porque en este caso, uno nunca va a poder aportar un dato que contradiga a la interpretación que forma parte de la definición del concepto. Del mismo modo y por la misma razón que alguien que tiene puestas unas lentes azules no va a poder señalar nunca nada que no sea azul. La neolengua funciona así. Primero, la doctrina al relato está implícito en la definición de cada palabra. Segundo, cualquier hecho que se describe usando esas palabras confirma, entre comillas, el relato. Ejemplo real. Un femicidio se define como un crimen debido a la violencia de género, y cada femicidio confirma que la violencia de género existe. Estos discursos cerrados y autoconfirmatorios son como fortalezas totalmente cerradas que no pueden ser capturadas. Por suerte, uno tampoco tiene obligación de entrar en ellas y por otra parte no sirven para nada, por lo que la mejor estrategia es simplemente pasar de largo y seguir con nuestra vida. Si alguien, uno, no usa una terminología neutral que no presuponga una interpretación obligatoria de un hecho. 2. Impone obligatoriamente aceptar hechos no reproducibles de modo independiente y que nadie más ha visto con sus propios ojos, desde la resurrección de Cristo al bloqueo norteamericano a Venezuela. O 3. Impone con condición irrenunciable la adopción de algún criterio de verdad basado en alguna autoridad. En cualquiera de los tres casos no tiene sentido discutir con él, porque en estos contextos, dato no mata relato, y uno que no comparte el relato de su interlocutor no tiene otra cosa que ofrecer que datos. Me ocurrió hace tiempo que subí un video donde calificaba a cierta doctrina de pseudociencia. Alguien me comentó de modo muy cortés en la caja de comentarios que esa doctrina era suscrita por cierto autor en cierto libro, a lo que respondí que no consideraba a ese autor como una autoridad. Mi interlocutor no pareció captar la idea central de lo que había dicho, por lo que siguió un nuevo comentario citando otro autor de otro libro como autoridad, a lo que básicamente le respondí lo mismo. Y esto continuó de modo bastante tedioso por casi 2 semanas. Tras lo cual mi interlocutor puso fin al asunto con un comentario curioso. Bueno, veo que tenés la mente totalmente cerrada. Podría darte otros 10.000 argumentos y no te haría cambiar de opinión. Cuando yo todavía estaba esperando que me diera el primer argumento. Y no tengo dudas de que debía ser una persona inteligente esta. Lo que ocurre es que debía estar acostumbrado a debates con otros adeptos a la misma pseudociencia, donde la cita de alguno de esos libros, la cita de algunos autores, se considera un argumento válido. El criterio de validación, es verdad cualquier cosa que se publica en esta publicación, era el marco de referencia que todos aceptaban y que todos tenían en cuenta en sus discusiones, por lo que parecía tener serios problemas para entender, y se retiró sin entenderlo, que yo no aceptaba ese criterio de verdad. Por lo que para mí no valía absolutamente nada, no tenía ningún valor, para él había sido una demostración olímpica, una acumulación de una docena de argumentos irrefutables, cada uno de los cuales rebatía contundentemente lo que yo había dicho. Este tipo de discusiones no tiene el menor sentido. Si un jugador de ajedrez le pregunta a un jugador de Go, ¿usted prefiere la apertura de peón de rey o la de peón de dama? La única respuesta razonable a esa pregunta es, vea, el Go tiene otras reglas que el ajedrez. Dato mata relato cuando se juega con las reglas en donde dato mata relato, pero no lo hace cuando se juega con otras reglas. Hasta la próxima.